Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba Yo soy Jonathan Valderas. y les damos la bienvenida. El día de hoy está con nosotros Mónica del Rosario Ibarra Rodríguez. Bienvenida, Mónica. Gracias, contenta, entusiasmada de compartir este espacio con ustedes. Gracias, Mónica. Y bueno, el día de hoy, Mónica trae un tema interesantísimo, muy puntual. Bienestar emocional en época de COVID-19. Déjenme les presento a Mónica. Ella es enfermera titulada en 2001, con experiencia en neurocirugía, traumatología, certificada como coach de vida y equipos por Insight Coach, certificada como coach de vida y transformacional por la World Association Coaching Learning en 2017. También da coaching individual y da talleres, pero fíjense que ella se actualizó en los últimos 2 meses, dado lo que está ocurriendo en el mundo en prevención de COVID-19, enfermedad de coronavirus COVID-19, por supuesto, programa de capacitación en infección por SARS-CoV-2, salud mental durante COVID-19 y afectaciones en salud mental durante la contingencia por COVID-19. Pues, wow, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros aquí, Mónica. ¿Y cómo abrimos este tema de bienestar emocional en época de COVID? Gracias, mira, siento yo que actualmente, conforme pasan los días, cada vez se nos va haciendo más difícil vivir el confinamiento, el aislamiento, el alejamiento del resto de la población. Y también esto va generando una serie de emociones que ocurren en nuestro cuerpo y generalmente son emociones no funcionales. Sobre esto es de lo cual yo quisiera tratar, porque me parece muy importante que en el tiempo indefinido que va a durar esta enfermedad, sí, tengamos la capacidad de adaptación para vivirla y vivirla bien. Claro. Muy buen punto, ¿eh? Oye, yo no quiero que se me escape algo, Mónica, que iba a decir al inicio de ¿no? De cuando te presentamos, pero que creo que es muy importante, al menos para mí, sé que para Jonathan también, expresar nuestra gratitud con lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viendo. Ya nos contarás día y noche en los hospitales en donde te encuentras. Le mandamos también nuestro agradecimiento a todos los enfermeros, doctores, todo el personal que se encuentra en este primer frente, tanto en México como en otros lugares. Así que expresar nuestra gratitud, nuestra admiración, ¿no? Porque pues creo que estamos viviendo momentos complejos. Sí, de hecho, el primer caso que yo empecé a ver fue precisamente en el trabajo, con una compañera que llegó ya a un nivel de estrés, el síndrome de burnout, en el cual hay una fatiga crónica, una fatiga muy pesada, hay una desesperanza, hay falta de sentido por la vida y es por el agotamiento laboral. Así fue como yo empecé a pensar en crear esto. Y después empecé a ver como actualmente se han presentado situaciones con la población en donde ya hay violencia, donde ya hay saqueos de tiendas, donde hay violencia doméstica, que ya es tan pesado sobrellevar el confinamiento, que empezamos a manifestar nuestras emociones de una manera que no está funcionando bien y que tampoco nos hace sentir bien. Entonces vemos muy comúnmente por el estrés la presencia de depresión, la presencia de un miedo desmedido, la presencia de ansiedad. Hoy precisamente tuve un paciente joven, sano, lo reviso, signos vitales, todo perfecto, y me dice él, debe de ser ansiedad. Entonces ya tuve yo una conversación al respecto de cómo la ansiedad, que es una emoción que nos puede ser real o puede ser también proveniente de nuestra imaginación. Puede ser que nos esté alertando realmente de que algo puede ocurrirnos o puede ser que nuestra mente lo está imaginando.
Después de la conversación, el día se fue muy tranquilo. Platicamos sobre técnicas de respiración, pero es increíble. Realmente yo estoy muy asombrada de cómo las emociones nos están afectando tanto y cómo también hemos tenido que aceptar una realidad que nos llegó de un día para otro Sí, totalmente. sin poder hacer nada. Yo creo que la impotencia también es otra de las emociones que están presentes, nos lleva a la frustración. Y bueno, hay casos también muy dramáticos como el suicidio de una enfermera en Francia a principios de la pandemia, Claro. porque no sabemos justamente qué hacer con esas emociones, cómo conversarlo con otras personas, qué medidas puedo tomar. Yo creo que el coaching es una muy buena manera de salir adelante de esto, porque tenemos la posibilidad ahí de ver cosas que no hemos trabajado y que están ahí guardaditas y que hay que sacarlas, porque también es este momento en el que estamos en casa nos lleva a la posibilidad de la introspección Claro. y a trabajar quizás situaciones que por el ritmo de vida acelerado que estábamos llevando quedaron atrás. Totalmente. Y a mí me surge ahorita la duda, Mónica, que nos cuentas acerca de la situación en hospitales, porque yo inclusive hablando con una de mis mejores amigas, ella dice que tiene una tía que es doctora. Entonces Ujú. dice que ella, por ejemplo, se autoaisló en su casa simplemente como prevención y pues no puede ver su familia, no puede tener contacto con ella, ¿no? Y dice que pues literalmente ella cuando llega al trabajo lo único que hace es llorar y más nada, dormir, porque no puede hacer absolutamente más nada, porque no puede estar viendo a su familia ni nada de esto. Entonces, a mí me surge la duda de quién está ayudando a, por ejemplo, todo este personal de salud, ahí donde tú trabajas, por ejemplo, en ese hospital o donde sea que labores. ¿Hay alguien que esté ayudando a la gente en su salud mental y emocional o simplemente cada quien hace lo que pueda hacer? Yo te puedo hablar de el lugar de trabajo en el que yo me encuentro. Y si tenemos una psicóloga y si se ofreció apoyo, Qué bien. tanto individual como grupal. Ya es decisión de la persona si quiere compartirlo o si quiere tener una sesión privada. Y francamente yo le encuentro más sentido a tener sesiones grupales porque nos da la oportunidad de escuchar también lo que Sí. está pasando, lo que está viviendo, cómo lo está viviendo y qué está sintiendo mi compañero. A veces nos decimos al escuchar a otros, no estoy yo tan mal como escucho a mi compañero o mi compañera y hasta a veces esa misma retroalimentación me hace decir y darme fuerza, voy a salir adelante, vamos todos a salir adelante. Es un apoyo y una contención entre todo el equipo de trabajo. Por eso es muy importante también entre compañeros que tengamos esa posibilidad de escuchar, de guardar el silencio y de permitirle al otro hablar y jamás anular sus sentimientos o minimizar la situación, sino realmente darle la oportunidad de que se exprese. Y ese desahogo es realmente, como dices tú, como vivió la tía de tu amiga, eh, el no tener que quedarte llorando. Tenemos ahorita esta oportunidad de estarnos viendo nosotros tres compartiendo un tema. De la misma manera tenemos la oportunidad de tener llamadas grupales con la familia, Oh, con los amigos. Realmente no es 1940, digo, tenemos la posibilidad de seguir relacionándonos con otros a través de los claro. medios tecnológicos. Es Sí, una maravilla. totalmente, ¿no? Esto que nos permite seguir conectando de alguna manera, como tú nos estás haciendo ver. Y a mí, Mónica, me viene aquí una reflexión, ¿no? Y que la voy a convertir en pregunta porque creo que es muy interesante para la gente que nos escucha. ¿Cómo tú como enfermera, eh, cómo te estás cuidando? Eh, para mí hay dos aspectos, puede haber mil, ¿eh?
pero me voy a enfocar en dos o tres aspectos. ¿Cómo te estás cuidando tú esta parte emocional de la que nos estás hablando, tu parte de salud, ¿no? Y la parte espiritual. ¿Cómo estás haciendo tú, ¿no? Para mantenerte fuerte, tu sistema inmune, tu mundo emocional y, por supuesto, la parte espiritual. Empiezo en el trabajo, en la conversación con Mm, mis compañeras. Procuramos siempre, pues todas estamos con las medidas de seguridad que son obligatorias, pero procuramos siempre tener una conversación en la mañana antes de trabajar y también al salir antes de ir a casa. Conversar lo que nos pasó en el día, que a veces empieza como situaciones dramáticas y que terminamos riéndonos cuando ya llega la relajación y el desestrés. sí. Llegando a casa, lo que yo hago es, primero que nada, escribirle a mi madre y escribir con mis amigos, sobre todo los que están en confinamiento, no nada más por la enfermedad, sino también porque sufren enfermedades que los ponen también en riesgo y susceptibilidad para adquirir el COVID-19. Entonces, esa es mi rutina diaria. Ujú. Y es duro porque yo tengo dos hijos ya adultos, 18 y 22 años. Es duro sí no poder abrazarlos porque yo sé que vengo de un área contaminada. Bueno, antes de todo lo de las llamadas, llego directamente a mi baño, a disponer de mi ropa, a bañarme para ya poder salir y con mi sana distancia a conversar también con ellos. Claro. Eso sería como la parte más práctica, ¿no? Escucho como la parte más, del día a día. Y por supuesto, tú mencionaste esta parte conversacional que le escucho claramente que conversar en el trabajo, conversar entre familia, con tus hijos, esto te está manteniendo de alguna manera alerta y cuidada. ¿Y qué habría entonces, Mónica, de la parte más profunda tuya de emociones, espiritual? ¿Cómo te estás cuidando? Si pudieras darle más contexto a la pregunta, te lo agradecería mucho. Sí, claro. ¿Qué estás haciendo tú para mantener tu ecuanimidad, tu paz, tu armonía, para mantener tu serenidad? Ese sería el mundo emocional, ¿no? Y Ujú. espiritualmente, no sé si creas en Dios o pertenezcas a alguna religión o creas en el universo o en Mohammed, no importa en qué creas o qué sea más grande para ti, ¿cómo estás manteniéndote tú esa parte de nutrición interior, ¿no? Viva. Bueno, primero que nada, la actividad física yo creo que me ayuda mucho también a Mm, mantenerme en un nivel de alegría, de entusiasmo, de esperanza, de fe. Por sí, otra parte, la lectura. Yo me voy, tengo libros que digo, son mis Biblias de muchos libros que llevé en la academia y que a veces digo yo, claro. si me siento desesperanzada y corro a buscar el libro de emociones de Luchi Mejía, gran maestra también, eh, para darle sentido a qué es que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo y cómo lo puedo manejar. Me gusta mucho ir a esos espacios de lectura y luego tomarlos como introspección. Y Mm. hago notas de cómo me estoy sintiendo y lo que estoy viviendo para leerlo posteriormente y digo, realmente era yo la que escribió esto, parece que fuera otra persona. Y mi vela, claro que yo prendo mi vela porque yo creo que cada vez que encendemos una vela, encendemos una luz para la humanidad. Sí, completamente. Pues sí, la verdad es que esto es importante. Yo me estoy imaginando, Mónica, que en este momento nos está escuchando doctores, enfermeros, enfermeras, personal que está en los hospitales y tengo la ilusión de que con esta conversación podemos llevar esa luz que tú acabas de mencionar a estos lugares. ¿Cómo continuamos, Mónica? ¿Qué más le podemos decir a estas personas fuera y dentro de los hospitales? Pero me quiero enfocar mucho en esto porque creo que tú estás en este primer frente y nos puedes dar de manera muy real, muy fidedigna, ¿no? En tiempo también real, cómo están las cosas, qué más les podemos decir.
ante estas emociones que hemos mencionado, que hemos venido mencionando, como la depresión, o sea, que la depresión ya viene a ser eh, algo que se ha venido arraigando porque se ha vivido durante un tiempo determinado la tristeza, ¿verdad? Eh, Entre estas emociones como la tristeza, el enojo, porque muchos estamos enojados porque teníamos proyectos que se tuvieron que quedar en stand-by hasta no sabemos cuándo. Eh, Todas estas emociones, trabajarlas primero que nada, mi sugerencia es la introspección, el echar una mirada hacia adentro, no hacia afuera, o sea, no en qué está pasando allá afuera, sino qué está pasando aquí adentro. De qué manera encuentro yo mi calma y mi paz. ¿Qué es lo que necesito para obtenerlo? Hacernos esa pregunta. ¿Qué necesito yo para estar en paz? Y el comer sano, el tener rutinas establecidas de sueño, de descanso, que sea temprano, despertar temprano en la mañana y no despertarnos a mediodía cuando ya nos sentimos pegados a la cama por la tristeza, por la desesperanza. Establecer los patrones de sueño es muy importante también. Dentro de la presentación que les envié, le comentaba a Jonathan, yo creo que el ejemplo que tengo yo más hermoso aquí en mi casa es mi hija, Ujú, que ella todos los días hace su rutina de ejercicio, se levanta temprano, come sano, es la ujú, mujer que come yo creo que más sano en todo el mundo. Y no le ha alterado su estado de ánimo el hecho de esta situación, porque se ha mantenido activa con acciones que alimentan su alma también, alimentan su cuerpo y su alma. Y creo que esto es importante para todos, el darnos esa oportunidad de consentirnos comiendo sano, subiéndonos a la bicicleta 20 minutos o haciendo zumba con un video de YouTube. Tenemos también la oportunidad de tantos tutoriales hoy día para hacer yoga, para hacer zumba, para hacer ejercicios en casa, que no hay pretexto como para decir cerraron el gimnasio, por eso ya no hubo nada. Claro. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque a mucha gente le pasó esto de que no, pues el COVID arruinó mi 2020, ¿no? Porque yo iba al gimnasio, iba a ir de viaje, iba a ver todo esto, pero también tener en cuenta que no se acaba la vida, ¿no? La vida continúa, es tú adaptarte también a todos esos cambios. Y ahorita, Mónica, me viene como que la pregunta, primero, el reconocimiento enorme que quiero hacerte de todos los días ir por eso y estar en el frente, ¿no? Como dice Gonzalo, ¿no? Yo creo que es el frente número uno porque inclusive, por ejemplo, yo cuando me toca ir a lo mejor a la despensa, casi, o sea, llega como que este miedo, esta ansiedad de que no toques nada, no hagas esto, no hagas el otro, y mantente a una distancia y pues al final no digo que sea seguro ir a la despensa, pero es como que mucho más seguro que a lo mejor estar en un hospital, no sé, a lo mejor estoy mal. Sin embargo, el hecho de reconocerte y saber que todos los días vas a estar como que conviviendo con esto, yo quisiera saber, Mónica, como que qué es lo que a ti, no sé si decir te motiva o como que te mantiene como que, como que viva en esa misión que tú tienes, por ejemplo, en ser enfermera y estar ahí en la línea número uno, ¿no? Yo creo que la motivación más grande es el agradecimiento de los pacientes. ujú, Es esa mirada que nos regalan a través de, pues traemos gorro, traemos lentes, traemos el N95, traemos la careta y se toman el tiempo de mirarnos a través de todas estas barreras para decir gracias. Su labor es muy importante para nosotros, gracias por estar para nosotros y nos llenan de bendiciones. Yo creo que no hay nada más hermoso que ese reconocimiento que hace el paciente. ujú. Qué bello escucharlo, ¿eh? Y qué importante, eh, creo que sí, o sea, estos homenajes, el agradecimiento nos llena, nos toca el corazón, ¿no? Es importantísimo. Sí. Sí. ¿Qué más, Mónica? ¿Qué más nos La cuentas? gratitud. Me Adelante. estaba acordando
de un paciente que tuve en el módulo respiratorio, que es un módulo de aislamiento, que era un niño. Entonces, pues estamos vestidos con todo el equipo que te menciono, más el overol, más otra bata encima. Y el niño le dice a su mamá, tengo mucho miedo. Y el doctor que estaba conmigo, pediatra, estaba muy concentrado en su nota clínica. Excelente doctor, el doctor Francisco Torres. eh, y le digo yo al niño, no tengas miedo, somos astronautas. Y el pediatra me sigue el juego y me dice, Mm, siempre quise ser astronauta. Y entonces ya el niño cambió totalmente su actitud, se puso a oh, juguetear, se puso a platicar. Entonces, hay cositas tan pequeñitas que podemos hacer y que cambian totalmente el ambiente. totalmente. ¿Qué hay, por ejemplo, Mónica, en cuando pensamos de todo el estrés, ¿no? Que está viviendo tanta gente, que puede o no estar infectada, que a un familiar ya se infectó, que ya supieron que hubo en su ciudad, en su país, más muertes. Ahora está el regreso, ¿no? Del virus, porque ya abrieron restaurantes y entonces otro brote. O sea, ¿qué nos puedes decir tú como coach y como enfermera acerca del estrés? ¿Qué pautas nos puedes compartir? ¿Cómo danzamos con esto? Yo creo que el estrés tiene dos lados, tiene su luz y su sombra. Yo creo que desde la sombra nos lleva a esa preocupación extrema, pero desde su luz también nos lleva a movernos al espacio en el cual me permite accionar y accionar para bien. Entonces, si yo no viviera con estrés, viviría siempre en mi zona cómoda, en mi burbujita, y no me movería para ningún lado, no buscaría alternativas de adaptación, simplemente me quedaría viviendo como vivo y lo que vivo. Entonces creo que vivir también este estrés quizás ha sido una sacudida para darnos cuenta cómo el tenernos en encierro en casa ha bajado los niveles de contaminación, han florecido más los árboles, o sea, hemos visto cambios en la naturaleza, vemos palomas, vemos animales que no se veían ya habitualmente en las ciudades muy pobladas, ¿verdad? Y las vemos caminando por la calle ya sin temor hacia las personas. Y Sí. eso también es algo que quizá el mundo nos está exigiendo, de haz pausa y dame oportunidad a mí también de restaurarme. Y de la misma manera, darnos nosotros esa oportunidad de restaurarnos. Oye, me fascina, Mónica, que le estás dando voz al mundo, ¿no? Cuando le damos voz a la madre naturaleza, decir, oye, también necesita ese espacio de sanar, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Estamos en él y hay que mantenerlo precisamente bien para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Y también buscar las formas de no ser tan agresivos con este mundo en el que vivimos, porque también he visto imágenes de personas que se dedican a limpiar bajo el mar ya Mm, con cubrebocas o con guantes, cuando este material tiene que ser dispuesto dentro de una bolsita sellado y escribir sí. con pluma COVID para que la gente que viene y que se lleva la basura de nuestra casa sepa que eso requiere una disposición diferente. Oye, yo creo que esto vale la pena que lo repitas por si la gente que lo escuchó no lo logró capturar. Esto es importantísimo. O sea, ¿cuántas veces, digo, yo no sé qué tanto le esté ocurriendo a otras personas? Yo, por ejemplo, voy al súper a hacer compras, ¿no? De comida, voy de repente al banco y en la calle ya he visto Sí, cubrebocas, literal en guantes. la calle, así tirada en el Ujú, suelo ujú. y guantes, ¿no? De látex que va a tardar nada más como 5 millones de años en disolverse y reintegrarse. Entonces, ¿qué puedes por favor repetir ese mensaje? Creo que es muy importante. Los cubrebocas que usamos a diario deben de disponerse en una bolsita individual y los guantes, si llegamos a usar guantes también, anudarla bien
y escribir con pluma o con marcador permanente COVID-19 para que la gente que viene y que nos hace el favor de mantener nuestra casa libre de basura, también sepa cómo hacer la disposición adecuada de ese material. Lo mismo pasa con los pañuelos que usamos para tocarnos la cara o para sonarnos la nariz o limpiarnos la boca, ¿verdad? O sea, todo lo que tenga que ver con secreciones, ojos, nariz, boca, tiene que ir dispuesto en una bolsita y bien anudada. Completamente, gracias, porque esta información viniendo de ti es súper importante. Creo que a la gente le va a inspirar. Gracias. Y yo les recomiendo también cuando salgan al supermercado, no, los guantes nos dicen que no tiene tanto sentido porque al final de cuentas el guante también se contamina. Y cuántas veces tú que tienes también mucha experiencia en lo que es cuerpo, cuántas veces no nos llevamos las manos a la cara Sí, sí, sí. y aún con guantes, a lo mejor tus manos están protegidas y debajo de tus uñas, pero aún con guantes tú te puedes llevar tus manos a la cara. Entonces yo recomiendo también el uso de la careta. Se han diseñado algunas tan ligeras y tan prácticas, hechas con acetato, del que se utiliza para los proyectores. Mm, La gente les cose una bandita, les pone elástico. Y a veces que inconscientemente nos llevamos la mano, perdón, tocamos la careta y no tenemos la posibilidad de tocarnos la cara, ¿verdad? Es que es algo muy inconsciente, ¿verdad? A veces me da la comezón en el ojo o la mejilla y es algo inconsciente, ¿verdad? Pero es una protección que podemos tener. Y más cuando salimos, cuando estamos en casa, extremamos los cuidados, claro, del lavado de manos porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Cuando voy al súper, pues no, al menos acá en México no hay lavamanos así como que a la mitad de algún pasillo, ¿verdad? Pero es muy importante también el lavado de manos. Yo creo que aproximadamente yo me lavo las manos unas 50, 60 veces en el día. Wow. Y bueno, ahorita hablando sobre esto, de la situación en México, yo he visto como publicaciones, digo, no sé si a lo mejor sea como fake news, pero sí he visto de personas conocidas, o sea, de conocidos que tengo doctores, y que no conozco un caso personal, pero sí como que ha habido como un acoso hacia el personal de salud, ¿no? Sobre todo en México, no sé si en otros países también sea, de un acoso de que no los dejan subirse al transporte público, les dicen que no pueden usar los elevadores del edificio, que no pueden hacer tal o cual cosa, que no pueden convivir con la gente, etcétera, ¿no? Inclusive gente que han golpeado o gente que han quemado sus casas y todo esto para que pues, no vivan ahí, ¿no? Porque los ven como un punto de contacto, ¿no? Ustedes tienen que lidiar con ese tipo de situaciones y cómo lo hacen, ¿no? Yo de cerca no lo he vivido, no lo he experimentado ni con mis compañeras ni me ha pasado tampoco, pero yo creo que también nosotros como personal de salud tenemos una responsabilidad muy grande y es darle la seguridad a la población. El que nos vean con uniforme en la calle sí les hace pensar que a lo mejor venimos contaminados de haber estado atendiendo pacientes. No se recomienda que nosotros estemos vestidos de uniforme en la calle por ese motivo. O sea, la recomendación es llegar a casa, a trabajo, perdón, vestida de civil. Los hospitales que tienen la opción de regadera, pues hacer su ducha antes de ir a casa y hacer un cambio de ropa también. Y esa misma ropa que use para trabajar, disponerla en una bolsa bien anudada e identificarla con COVID. A lo mejor llega a mi casa y llega un bote donde está sellada hasta que se juntan los 5 de la semana y ya se lavan los 5. ¿Por qué? ¿Por qué no lo lavo diario? Porque también en estos meses nos hemos acabado la reserva de agua de 2 años. oh, Entonces, el ahorro del agua es también un punto muy importante que tenemos que considerar. claro. Oye, pues, y escuchando esto que está pasando en México, en contra de la gente o, ¿no? Las agresiones, no, yo no tenía idea, la verdad es noticia Ujú, para mí. Tú sabes que yo vivo acá en California, ¿no? En Estados Unidos. Lo que yo he visto, por ejemplo, en estados de este lado y que incluso también en Nueva York hay
como un respeto muy grande, ¿no? Incluso homenajes muy potentes, ¿no? De agradecimiento, de compasión, de decir, oigan, ustedes, como decimos en México, se le están rifando, ¿no? Así que gracias, pero no dudo, claro, que puede haber mucha gente que los vea vestidos, ¿no? Con su uniforme y digan, cuidado, ¿no? Esto es una amenaza. Sí. Creo que hace sentido visto de ese lado, aunque, bueno, ya nos aclaraste, ¿no? Qué importante por eso es cambiarnos o que haya ese cambio de ropa, así que se me hace muy interesante. Y Y lo Mónica, mismo pasa, adelante, perdón, adelante. lo mismo pasa con el civil, como cuando vas al súper, porque tú no sabes si tu ropa estuvo en contacto con algún artículo que fue tocado por alguna persona que no tiene las mismas precauciones que tú y el virus puede permanecer hasta 3 días en la ropa. Claro. Sí, estas medidas creo que aplican a todos, ¿no? En este momento. Y si me permites, volviendo nuevamente al mundo emocional, tú Mm, hace un ratito hablabas de qué importante es la introspección. sí, Y cuando hablamos de hacer introspección, creo que los tres estamos muy familiarizados con cuál es la magnitud y la influencia que llegan a tener nuestros pensamientos, no mm. solamente físicamente, somáticamente, salud, emociones. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puedes contar, Mónica, cómo los pensamientos, qué nos recomiendas para la gente que te esté escuchando con este tema? ¿Hay algo que podamos hacer para yo siempre pienso en la palabra domar a los pensamientos, ¿no? Ser como un pescador de pensamientos. Uso muchas metáforas como para poder verlos, identificarlos, pero cuéntanos tú, ¿qué nos recomiendas para poder relacionarnos de manera distinta con las emociones y cuál sería la conexión del mundo este de los pensamientos? Primero que nada, yo pienso que el prepararnos en cuanto a lo que siente mi cuerpo, identificar en lo que siente mi cuerpo cuando yo tengo una emoción. Vamos a suponer que yo voy manejando y me dan un cerrón y entonces me asusto y luego me enojo y darme cuenta qué le pasa a mi cuerpo, qué está pasando. Se me acelera el corazón, la sudoración, a lo mejor grité una majadería, eh, me vienen pensamientos de quizá qué hubiera pasado si me muero. Identificar todo eso. ¿Qué pasa con mi cuerpo para saber qué emoción es la que estoy viviendo? Y desde entonces buscar trabajar con ella desde su luz y estarme haciendo constantemente preguntas. ¿Para qué me pasó esto a mí? Quizá para ir más atento, quizá para ir más despacio, quizá la persona a la que le pase ya lo opinará, ¿no? O porque esta persona es inconsciente y qué tenía que decirme a mí, que tenía que ser más cauteloso, que tenía que estar más al pendiente de mi alrededor. Ese tipo de preguntas como, ¿para qué me pasa esto para mí, a mí? ¿O qué tiene que enseñarme a mí? ¿Cómo me hace sentir? Por ejemplo, ahorita que ya estamos viviendo emociones que no son, eh, bueno, a lo que voy es que son como de larga duración, ¿verdad? Por ejemplo, la tristeza o la gente que se siente en soledad porque no vive con nadie más en su casa. Bueno, definitivamente que es un pensamiento que está dando vueltas y que no me está funcionando. Entonces, ¿cómo no me puedo sentir solo? ¿Qué tendría que hacer para sentirme acompañado? Y existen, de hacernos las preguntas, opciones que nos aparecen que jamás habíamos imaginado. Y si no tenemos la capacidad o eh, la suficiente calma y paz como para permitirnos hacer esas preguntas, yo creo que tenemos la opción de buscar a alguien que nos escuche de manera profesional como un coach o de manera espiritual como a un padre o a un amigo y buscar esa escucha más que el consejo, el escucha.
porque muchas veces cuando nosotros mismos estamos hablando, nos estamos dando las respuestas. Claro. Sí, 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 eso es. Sobre todo las preguntas abiertas, ¿no? Son las que nos llevan como a esa introspección de la que estamos Sí. aquí hablando, volviendo al punto, ¿no? Sí. Y a Y, veces no nos cae el 20 inmediatamente, ¿verdad? A veces nos hacemos la pregunta y pensamos, no, no, pues en realidad esto no tenía nada para mí. Y pasan 2 o 3 días y ya es cuando, oh, ya entiendo, sí, sí había algo ahí para mí, un regalo. y, por ejemplo, bueno, ahorita toda la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no es personal de salud, pero quisiera como que a lo mejor apoyar a alguien que sí lo es, un tío, un amigo, etcétera. ¿Cómo podrían como que acercarse? Por ejemplo, ahorita que nos dices esta herramienta de escuchar, ¿no? De a lo mejor decirle: "Oye, aquí estoy para ti", ¿no? Y luego después de esto, ¿qué le recomendarías tú o a qué invitarías a esta persona a que haga, ¿no? Ya después que escuchó esto que la otra persona está viviendo. Yo creo que aparte de escuchar, el no llevar noticias desagradables o que yo supe que el hijo del vecino, que esto, que el otro, sino que el evitar todo lo que sea comentarios que puedan afectar más emocionalmente a esta persona ya es ayuda. Porque, bueno, al menos en México somos muy dados a la queja y al chismorreo, ¿verdad? Y tratar de llevar esos mensajes de aliento, jamás minimizar el sentimiento de la otra persona. Al escuchar, yo creo que es importante un estoy aquí para ti, aunque sea virtualmente. El hecho de que cada día se le haga una llamada a ese buen amigo, a esa buena amiga, a la madre, a los hermanos, eh, es también hacerles sentir que aunque no los puedes tocar y no puedes estar presente físicamente, sí estás al pendiente de lo que les pasa y es una forma de hacerlos sentir valiosos, que no perdamos el valor de la humanidad. ¿Contesté tu pregunta? Sí, 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 excelente eso. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Sí. ¿Y cómo seguimos, Moni? ¿Cómo seguimos de tema? Sí. Bueno, pues yo sugería de las técnicas de respiración o el mindfulness Ujú. como búsqueda para el sentirse bien, sobre todo cuando llegan esos pensamientos repetitivos, como decía Gonzalo, que a veces eh, se nos salen de control y no sabemos qué hacer con ellos. La respiración consciente, el olvidarme de lo que estoy pensando y dedicarme a darme cuenta que estoy vivo a través de mi respiración y que solo enfoque yo mi mente en cómo entra el aire hacia mis pulmones, cómo se expanden mis pulmones con ese aire y luego exhalarlo. Incluso también tener pensamientos como que inhalo vida, exhalo lo que el paciente o la persona esté sintiendo que considera que ya no le es útil. Claro. Es una de mis recomendaciones como técnica para la búsqueda del calmar esos pensamientos repetitivos. Sí, y yo creo que a veces únicamente haciendo la respiración consciente, cambiamos inmediatamente nuestro estado emocional, porque yo tengo una amiga que es maestra, entonces ella cuando sus alumnos están muy inquietos, ella les dice: "A ver, vamos a respirar", ¿no? Ella también es coach. Y le dice: "Vamos a respirar", ¿no? Entonces empiezan a respirar simplemente conscientemente Ujú. y ya ella siente como que toda la atmósfera como que cambió, los niños están más tranquilos, ya no están gritando ni nada. Y simplemente el hecho de que respiran. Entonces, cada vez que los niños como que empiezan otra vez a subirse, ella dice: "A ver, vamos a respirar de nuevo". Y otra vez como que vuelve a regularse, ¿no? Toda esta energía que tenían. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Lo he vivido porque tuve la experiencia de trabajar también con una maestra en cuya escuela se manejaban darles 3 tiempos en el transcurso de su jornada escolar, darles 3 tiempos
de descanso para hacer su mindfulness. Entonces, esto yo veía, perdón, que la experiencia que ella nos platicaba de sus niños era muy distinta contra los niños que no se viven esta oportunidad y que muchas veces les llamamos hiperactivos. Pues no, son niños, son sanos, quieren jugar, tienen energía, ¿verdad? Ojalá conserváramos esa misma energía nosotros eternamente y esas ganas de vivir y de seguir. Pero yo lo he practicado, empecé a practicarlo a través del coaching, fue como yo lo conocí, en en el coaching y el mindfulness, y esto me sirvió mucho porque yo tenía una asociación muy fuerte entre el dolor y la ira. Si yo sentía dolor, mi respuesta era de ira. Mm. Entonces, tú conoces la respiración de la ira, ¿verdad? Que es... Entonces, ir a la respiración consciente era sacarme de esa emoción que estaba viviendo y retomar la paz. Y también identificar que a final de cuentas la emoción inicial, el disparador fue tristeza, no ira. Sí, 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 eso es importante como identificarlo, ¿no? Porque muchas veces tenemos esta emoción a la cual recurrimos como porque ya estamos acostumbrados y al final escarbándole un poquito hay tristeza, hay miedo, hay otra emoción, no hay atorada, pero como yo me relacioné Así con la es. ira de esta manera, pues ahí sale. Wow, buenísimo. Y bueno, los tres tenemos también la experiencia de que las emociones básicas tienen también su ritmo de respiración y que a Claro, través de la respiración podemos entrar en ellas o salir de ellas. Por eso también es muy útil la respiración consciente. totalmente, totalmente. Ahí hay una sabiduría muy bonita, ¿no? Que además está a la mano de todos. Creo que esto que Sí, tú estás mostrándonos es una herramienta muy poderosa, ¿eh? Yo siempre he dicho que la respiración desde la conciencia es transformación, es transformadora, porque literal transforma nuestros gestos, nuestros músculos, nuestra atención la puede cambiar, ¿no? O sea, la atención puede ser muy buena o puede ser muy dañina, ¿no? Incluso También. físicamente, nos puede dañar, ¿no? Un músculo o un órgano. Entonces Ujú. creo que esto que nos traes es muy puntual y muy bueno. Oye, Mónica, algo que me viene es que cuando reflexiono en este viaje en el cual estamos todos, me refiero a viaje por este viaje del COVID. Ahora sí que ninguno nos salvamos, ¿no? Todos estamos en el mismo barco, todos estamos expuestos, todo esto está Sí. ocurriendo. Y cuando veo en retrospectiva toda la información que existe, no solamente en los medios, pero también en redes sociales, creo que el 99.999% de la información que vemos es muy de qué no hacer, ¿sí? De qué medidas de seguridad tener para evitar Ujú. el contagio. Lo cual, oye, creo que es muy importante y tiene su lugar. Pero muy pocas veces estoy escuchando cómo protegernos, cómo mejorar nuestro sistema inmune, ¿no? ¿Qué hacer para estar más saludables? ¿Cómo cuidarnos emocionalmente? Entonces, creo que el tema que tú nos traes el día de hoy es sumamente importante porque creo que estamos en ese Gracias. punto 1% donde estamos diciendo, sí, esto es una realidad, sí, hay que tener medidas preventivas, claro que sí, hay que seguir las regulaciones ¿no? Absolutamente. Pero también tú ya tocaste puntos que quisiera rescatar, que no quiero que se nos escapen, que tú hablaste de qué importante es la conversación y el contacto, aunque sea tecnológico. Hablaste también Ujú. de la introspección. Hablaste del comer sano, del movimiento, del escuchar nuestros pensamientos, del estar consciente de qué nos está pasando con el mundo emocional y hacernos preguntas. Tú decías, preguntas que nos permitan ver para qué llegó esta emoción.
Y quisiera saber si hay alguna recomendación que tengas en términos para elevar nuestro sistema inmune. Así, ¿hay algo que se te ocurra, además de la respiración y todo lo que ya hablamos, que seguramente influye también, eh? Pues hasta ahorita no hay nada comprobado que nos ayude a aumentar la inmunidad. Hay sí, respecto en el área que yo trabajo, de salud pública, nos damos cuenta que las personas que se vacunan tienen mejor inmunidad, porque su cuerpo está acostumbrado a estar recibiendo agentes extraños y a trabajar contra ellos. Independientemente que ahorita no hay una vacuna contra el COVID-19, Claro. el hecho de que los pacientes tengan sus esquemas de vacunación completo les da también una inmunidad mayor, porque el cuerpo ya se acostumbró a que le llega un microorganismo. Las vacunas son virus o bacterias que pueden estar vivos, atenuados o muertos, pero a final de cuentas el organismo sí los reconoce como un agente agresor y hace las defensas contra él, ¿verdad? Entonces, Ujú. sí hemos observado que sobre todo en los niños, yo trabajo más con niños en el área de vacunación que con adultos, sobre todo en los niños. Y en cuanto a los adultos, lo que yo te puedo decir de personal, en mi experiencia con influenza, la primera vez que yo me apliqué influenza, sí tuve como un catarro. Ujú. A partir de ahí, los años que me he puesto influenza, no tengo ninguna manifestación, ninguna sintomatología. Entonces, creo que esto también es hacer resistente al cuerpo. Hay muchos países que tienen movimientos antivacunas, Sí. y sobre todo no quieren vacunar a sus niños. Los padres somos los responsables de la salud de los niños y es más el beneficio que obtiene un niño al vacunarse que al no vacunarse. Entonces es una invitación también para todos, aprovechando el espacio, Sí. eh, aparte de todo lo que hemos conversado, porque creo que ha sido uh, buscar la manera de tener una inmunidad buena a través de diferentes puntos, el emocional, el físico, el de las medidas de precaución, ¿verdad? Esto de las medidas de precaución, no todo el mundo lo cumple. Por quienes no lo cumplen, nosotros lo vamos a cumplir 10 veces más. Sí, claro. Oye, por cierto, ese tema de las vacunas aquí acá en Estados Unidos me refiero, es un tema controversial, delicado, hay que caminar así como de puntitas. Está bueno ese tema, a lo mejor en algún momento deberíamos conversarlo, pero sí Claro. es un tema, que causa, volviendo al mundo emocional, muchos enojos, mucho miedo, la gente, todos tienen opiniones, ¿no? Sobre todo, no sé qué tanto en el este de Estados Unidos, pero acá en el oeste de Estados Unidos, todo lo que es la franja de la costa es Ujú. antivacuna, bueno, es otro mundo también vivir acá de este lado de Estados Unidos. Es una cuestión cultural muy especial, pero hay de todo, hay de todo. En Muy todos bien. lados. Sí, sí, sí. Oye, y pues vamos cerrando. ¿Cómo nos despedimos, Jonathan? ¿Cómo vamos cerrando este episodio de hoy? Sí, claro. Yo quisiera, Simone ya nos dijo muchas cosas, pero quisiera saber si nos podrías decir algunas claves prácticas para a lo mejor el personal de salud o cómo podemos nosotros empezar a ayudar al personal de salud para su salud emocional, ¿no? Bueno, mira, he visto que muchos colegas coaches han ofrecido sesiones personales a bajo costo o sin costo alguno. He visto también compañeros, colegas que hacen este tipo de, de, de talleres, de podcast que tratan sobre temas que también apoyan mucho a la población en general. Entonces, yo creo que ustedes están haciendo una gran labor, un gran trabajo, tocando temas en los cuales la gente no nada más se capacita, también es una forma de dejar de ver
las noticias que nos hacen sentir incómodos para, para escuchar temas que sí nos aportan y que nos funcionan. Wow, buenísimo. Sí, excelente, excelente. Y también que te busquen, Claro. Mónica, sobre todo si están en Monterrey, ¿correcto? ¿Tú estás en Monterrey? Sí. Si están en Monterrey, por favor busquen a Mónica, también virtualmente pueden buscar a Jonathan o a mí. O sea, creo que tenemos muchos recursos que podemos dar a la gente. Y Ujú, ya que tú lo mencionaste, Mónica, decir aquí que una de las grandes razones por las cuales este podcast nace es porque uno de los hilos conductores que tenemos entre Jonathan y yo y que coincidimos es que tenemos una gran pasión de servicio y de poder ujú, mostrar a la gente otras perspectivas, otras aristas, ¿no? Con respecto a temas como este. Y que en ningún momento decimos que esta es la verdad, esta es la única, el único camino, pero esta es ujú. una manera en la que deseamos contribuir e inspirar a otros. Así que si a través de este episodio, por favor compártelo en el hospital con toda la gente con la que deseen Claro ustedes que que nos sí. escuchen Muchas también, gracias. ¿no? Que nos escuchen, por favor, diríjanlo para que la gente se inspire, perdón, y cause este efecto que estamos buscando. Y ahora que haces este comentario, o justamente de que no tenemos la verdad absoluta, en cuanto a estos últimos cursos que he tomado, yo me he dado cuenta cómo al irse observando los cambios del virus, hay también cambios en las estrategias. Entonces, lo que hoy estamos tratando es lo que ocurre el día de hoy. No sabemos lo que pasa en una semana o lo que vaya a proceder dentro de 15 días. Entonces, las medidas de Claro. precaución también se han cambiado y hay que estar bien informados y no en medios que son amarillistas o que Claro. se inventan cosas o sacan de la manga, ¿verdad? Esa es una gran responsabilidad que tenemos hoy, todos los que tenemos un teléfono en la mano, ¿no? Creo que tenemos esa responsabilidad de comunicar de manera veraz. Antes eran los medios de comunicación, ahora todos tenemos la posibilidad de ser cuidadosos con eso. Creo que eso es un súper buen punto, Mónica, gracias. Gracias a ti, Gonzalo. ¿Y dónde nos podríamos informar, Mónica, si queremos saber más a lo mejor del COVID, de las medidas y todo esto? Bien, yo estoy a sus órdenes. Mi página es Moni, M-O-N-Y, Moni.ibarra con B de barco, @gmail.com. Perdón, ese es mi correo. Y el Facebook es Mónica Ibarra Coach. Perfecto, que te busquen y que ahí se pueden informar más y ponerse en contacto contigo, a lo mejor, no sé, de los talleres y todas las cosas que estás haciendo. Te Ujú. agradecemos mucho, por cierto, ¿no? Yo también estoy muy agradecida con ustedes por darme la oportunidad de compartir este momento de compartir, realmente de compartir, única y exclusivamente de compartir. Claro. Pues muy bien, ahí lo tienen. Estamos cerrando este episodio en este otro viernes más con ustedes. Les damos las gracias por escucharnos. Nos despedimos. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias, Moni, por hacer un espacio en tu agenda que yo sé que es muy ocupada para venir acá a compartirnos. Feliz de la vida. Gracias por la invitación. Hasta Mil luego. gracias y hasta luego. Hasta luego.